Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los circuitos asociados en serie y también un circuito asociado en paralelo. Recordemos rápidamente, vamos a ver lo que son las características de este tipo de circuito. Específicamente nos vamos a enfocar en los resistores o resistencia, ¿verdad? Porque en un circuito pueden haber diferentes elementos, no solo resistencia. En este caso vamos a estudiar solo en particular el caso de las resistencias o resistores. En el ejemplo 1 que ustedes observan ahorita, tenemos un circuito con 5 resistencias conectadas en serie. Las características del circuito, ¿verdad? Recordemos que primero, en el caso de la intensidad de la corriente, la intensidad en cualquier punto de ese circuito va a ser siempre la misma, eso no va a cambiar. Entonces la intensidad total va a ser lo mismo que la intensidad 1, que la intensidad 2 o la intensidad 3 o la intensidad en cualquiera de esos elementos que se encuentran en el circuito. Va a ser la misma, eso no va a cambiar nunca, la intensidad de la corriente. En el caso del voltaje, tenemos una fuente de 12 voltios y ese voltaje se va a dividir entre cada uno de los elementos que se encuentran en ese circuito. Si nosotros queremos calcular el voltaje total, va a ser la suma de los voltajes independientes en cada uno de los elementos asociados al circuito. En este caso sumaríamos el voltaje 1, que es el voltaje que se encuentra en la resistencia 1, más el voltaje 2, que es el voltaje que se encuentra en la resistencia 2, más el voltaje 3, más el voltaje 4, más el voltaje 5. Y ese voltaje tiene que coincidir con el voltaje que tenemos en nuestra FEM, ¿verdad? Que es el voltaje total. Por último, tenemos lo que es la resistencia total o equivalente. En el caso de la resistencia, cuando están conectadas en serie, la resistencia total o equivalente va a ser la suma de cada una de esas resistencias individuales. Por ejemplo, vamos a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4 más la resistencia 5 para determinar lo que es la resistencia total. Ahorita vamos a pasar a calcular lo que es la resistencia total o resistencia equivalente. Como les decía, consiste en la suma de cada una de esas resistencias, ¿verdad? Y vamos a ver en qué consiste según el ejemplo. Ok, entonces la resistencia total o equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4 más la resistencia 5, porque tengo 5 resistencias en mi circuito. Entonces vamos a sumar esas 5 resistencias. Resistencia total o equivalente va a ser igual a la resistencia 1, que equivale a 3 ohmios, más la resistencia 2, que son 6 ohmios, más la resistencia 3, que tenemos acá 4 ohmios, y así para cada una de ellas. La resistencia 4 y la resistencia 5. Realizamos la suma de todo eso que tenemos ahí y obtenemos el total. Y eso nos da como resultado 21 ohmios, ¿verdad? Esa sería nuestra resistencia total o resistencia equivalente. Ahora vamos a proceder a determinar lo que es la intensidad total o la intensidad de la corriente total en el circuito. En el caso de la intensidad total vamos a recordar rapidito lo que es la ley de Ohm. Recordemos que tenemos un triángulo, ya esto lo habíamos planteado anteriormente, lo habíamos explicado, el voltaje, la intensidad y la resistencia. Como quiero calcular la intensidad, en este caso vamos a tachar esa magnitud porque es la que yo voy a calcular y escribo la ecuación. Intensidad va a ser igual, observamos que en el triángulo nos queda el voltaje en la parte de arriba y la resistencia en la parte inferior. Por lo tanto, la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es el voltaje total de nuestro circuito, que serían los 12 voltios, y la resistencia es la resistencia total que acabamos de calcular ahorita. Entonces la intensidad total de nuestro circuito va a ser igual a 12 voltios
dividido entre la resistencia total, que son 21 ohmios. Y obtenemos la intensidad total en amperes. Y el resultado es de 0.57 amperes. Recuerde que podemos mencionarlo como amperes, amperes o amperios. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y ahora, por último, vamos a determinar el voltaje en cada uno de los resistores. En este caso vamos a proceder de forma individual. ¿Por qué? Porque el voltaje total ya lo conozco, que es de 12 voltios. Entonces lo que voy a calcular ahorita es el voltaje individual en cada una de las resistencias. Entonces vamos a tener 5 voltajes porque tengo 5 resistencias. En este caso el voltaje 1, aplicando siempre acá lo que es la ley de Ohm, el triangulito, recordemos, aquí tengo la intensidad. Como voy a calcular el voltaje, entonces tapamos el voltaje y me queda I por R. Entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia 1. ¿Por qué no escribimos intensidad 1 o intensidad 2 y nada de eso? Porque la intensidad, recordemos que va a ser la misma en cualquier punto del circuito. Por lo tanto, la intensidad en cualquier parte del circuito siempre va a ser de 0.57 amperios. Entonces esa nunca va a cambiar. Entonces el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia 1, va a ser igual a la intensidad, que es de 0.57 amperes multiplicado por la resistencia 1, que equivale a 3 ohmios. Y ahí vamos a obtener el voltaje 1, que sería de 1.71 voltios. Ahí tenemos el voltaje 1. Ahora vamos a proceder de la misma forma a calcular el voltaje 2, que va a ser igual a la intensidad, que recuerden que es la misma, por la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la intensidad 0.57 amperes por la resistencia 2, que en este caso es de 6 ohmios. Y obtenemos el resultado, ¿verdad? Multiplicamos y obtenemos 3.42 voltios. Y ahí tenemos el voltaje en la resistencia 2. Asimismo vamos a proceder para cada una de las resistencias, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda el cálculo. Y ahí tenemos, muchachos, ya el voltaje 2, 3.42, ya lo habíamos hecho. El voltaje 3, lo mismo, la intensidad por la resistencia 3, que equivale a 4 ohmios. Si observamos en el ejemplo, la intensidad 3, la resistencia 3, perdón, la resistencia 4 y la resistencia 5 tienen el mismo valor, es de 4 ohmios, por lo tanto esos 3 voltajes van a tener el mismo valor. Entonces vemos que el voltaje 4 es igual a la intensidad por la resistencia 4, da 2.28, y lo mismo ahí omitimos el procedimiento porque es el mismo caso, ¿verdad? Entonces el voltaje 5 es la intensidad, que es de 0.57 amperios por la resistencia 5, que es de 4 ohmios, y de eso tenemos como resultado 2.28 voltios. Si nosotros sumamos cada uno de esos voltajes individuales, tiene que coincidir con el voltaje total. En este caso vamos a obtener un voltaje total, si lo sumamos tal y como está ahí, de 11.97. ¿A qué se debe esto? A que nosotros redondeamos, en este caso utilizamos 0.57 amperios, aunque si nosotros dividimos 12 entre 21 nos da 0.57, ¿verdad? Es un número irracional, nosotros lo escribimos como un número racional, o lo redondeamos, lo aproximamos. Entonces, por ese motivo, al final vamos a obtener esa pequeña variante o diferencia, una variación en el resultado, pero lo podemos en este caso aproximar a 12 voltios. Eso sería todo, ahí tenemos el ejercicio resuelto. Ahora vamos a continuar con un circuito de resistencia conectadas en paralelo. Recordemos también las características o propiedades de este circuito. En este caso, la intensidad es la que se divide, ¿verdad? Entonces la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades en cada una de las resistencias, ¿verdad? Intensidad individual en cada una de las resistencias. Entonces la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1
más la intensidad 2, más la intensidad 3, más la intensidad enésima, porque pueden haber más de 3 resistencias en este circuito. En el caso del voltaje se mantiene constante en todo el circuito, el voltaje no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces el voltaje total va a ser igual al mismo que el voltaje en la resistencia 1 o el mismo voltaje en la resistencia 2 y así sucesivamente en cada una de las resistencias asociadas en este circuito. Va a ser igual, no cambia. En el caso de la resistencia equivalente tenemos esta ecuación que ustedes observan, donde 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así para cada una de las resistencias hasta llegar a la enésima resistencia, 1 entre R sub n, ¿verdad? Ya voy a explicar en qué consiste ese método, ese cálculo que vamos a hacer ahí ahorita, el cálculo de las resistencias totales o equivalentes. Por acá vamos a pasar ahora a lo que es el cálculo de las resistencias equivalentes. Aplicando esta ecuación, 1 entre la resistencia total va a ser igual, como solo tengo 3 resistencias en mi circuito, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Escribimos 1 entre la resistencia total va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, que equivale a 3 ohmios, más 1 entre la resistencia 2, que es 6 ohmios, más 1 entre la resistencia 3, que en este caso tiene un valor de 3 ohmios. Sacamos mínimo común múltiplo, que sería en este caso 6, y dividimos 6 entre 3 da 2 por 1, 2, 6 entre 6 da 1 por 1, 1, 6 entre 3, 2 por 1, 2, sumamos 2 más 1, 3 más 2, 5 y lo dividimos entre el mismo 6. Fíjense bien, esto es 1 entre R, pero yo no quiero 1 entre R, yo quiero nada más la resistencia total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la resistencia total sería el inverso de esto que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir ese resultado. En vez de escribir 5 sextos, voy a escribir 6 quintos. Invertimos 5 sextos y lo pasamos como 6 quintos. Y ahora voy a obtener, sí, mi resistencia total. Estamos claros ahí, ¿verdad? Fíjense bien, acá tengo 1 sobre resistencia total, pero para calcular la resistencia total invertimos este valor. Ya no escribo 1 sobre RT, sino que escribo solo resistencia total. Podemos aproximar nosotros 6 quintos como 1.2 ohmios, que sería nuestra resistencia total o equivalente. Ahora vamos a proceder a calcular la intensidad total, ¿verdad? Porque solo tengo el voltaje total, la resistencia total que ya la calculamos. Ahora vamos a proceder a determinar lo que es la intensidad total. En este caso, en un circuito en paralelo, la intensidad total es la suma de las intensidades individuales, pero también podemos calcular la intensidad total a partir del voltaje total y la resistencia total o equivalente, que es lo que vamos a hacer ahorita. Recordando un poco lo que es la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces escribimos acá intensidad va a ser igual al voltaje de nuestra FEM, nuestra fuente, que es 20 voltios, entre la resistencia total o equivalente, que recordando ese valor es de 1.2 ohmios. Y obtenemos la intensidad total en nuestro circuito. Y esto obtenemos como resultado 16.67, aproximadamente amperios o amperes. Y ahí tenemos la intensidad total. Y ahora podemos calcular o verificar la intensidad individual en cada una de las resistencias. Primero vamos a empezar, como tengo 3 resistencias, entonces voy a calcular 3 intensidades. Recordemos que el voltaje es igual en cada una de las resistencias. Entonces el voltaje 1 va a ser 20 voltios, el voltaje 2 también va a ser 20 voltios y el voltaje 3 también 20 voltios. En este caso los voltajes no se suman. Las intensidades sí, entonces la intensidad I van a variar. Entonces la intensidad 1 es igual al voltaje total, que es el mismo que el voltaje 1 entre la resistencia 1. Recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo va a ser el mismo, nunca va a cambiar. Por lo tanto, la intensidad 1 va a ser igual siempre 20 voltios entre la resistencia 1, que en este caso es de 3 ohmios. Y obtenemos la intensidad 1. Sería de 6.67 amperios. Ahora vamos a determinar la intensidad 2. La intensidad 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, que recordemos que es el mismo,
en este caso 20 voltios, entre la resistencia 2, en este caso es de 6 ohmios, y obtenemos el resultado de la intensidad 2, que sería de 3.33. Aquí aproximadamente, ¿verdad? Porque es un decimal periódico puro, se repite infinitamente, 33. Nosotros lo vamos a dejar así aproximadamente. Ya sabemos que al final el resultado va a variar un poco de la intensidad total. Cuando subimos las tres intensidades, este error que tenemos acá nos va a reflejar en la suma total de las intensidades, ¿verdad? Y por último, la intensidad 3, ya sabemos que es el voltaje 3, que siempre vale 20 voltios, no cambia, entre la resistencia 3, que en este caso es de 3 ohmios. Y ese obtenemos un resultado de la intensidad 3 de 6.67 amperios. Y ahí tenemos las tres intensidades, ¿verdad? Recordemos que la intensidad de la corriente se divide entre cada una de las resistencias. Vamos a sumar eso y a obtener la intensidad total para comprobar nada más que coincide con la intensidad que tenemos ahí, ¿verdad? Y si efectuamos la suma, vamos a comprobar que da el mismo resultado, ¿verdad? De 16.67 amperios. En algunos casos puede ser que varíe un poco, les decía, porque estamos utilizando aproximaciones decimales. Entonces, esa pequeña variación se va a ver reflejado en el total. En este caso coincidimos en la suma de las tres intensidades con la intensidad total. Y ahí tenemos lo que es un circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces, recordando la intensidad de la corriente en un circuito en paralelo va a ser la suma de las intensidades individuales en cada resistencia. En el caso del voltaje, el voltaje no va a cambiar, se va a mantener constante en cualquier punto de mi circuito. Y la resistencia total o equivalente es el inverso de la suma de 1 entre cada una de las resistencias. Ahora vamos a sumar 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y a ese resultado le sacamos el inverso, ¿verdad? O lo elevamos a la menos 1 también, que vamos a obtener el mismo valor. En el caso de los circuitos en serie, la intensidad, en este caso en serie, la intensidad se mantiene igual, eso nunca va a cambiar. El voltaje es el que se divide entre cada una de las resistencias, en este caso el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje 5 nos da como resultado el voltaje total de nuestra fuente. Y la resistencia total o equivalente en el circuito en serie es la suma de cada una de las resistencias individuales en nuestro circuito, ¿verdad? Eso sería todo. Hasta la próxima.